Cordial saludo, compañeros y amigos. Mi nombre es Juan Sebastián Rodríguez Pérez, estudiante de la carrera de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación les conversaré sobre los hitos más relevantes del modelo de desarrollo dominante. A continuación empezaré explicando qué es un modelo de desarrollo dominante. Es el modelo donde los inferiores son dominados por los superiores. El lenguaje tiene una facultad performativa, es decir, que las palabras se utilizan para calificar una situación, describir hechos e, en conclusión, son lenguajes en acción. El problema con el lenguaje muchas veces se utiliza para crear confusión. En este momento les explicaré los hitos históricos del modelo de desarrollo dominante. Por ejemplo, podemos hablar del primero, que empezó en el siglo XVI, que es la época de los descubrimientos. Se empezó a clasificar como inferior o superior y en la actualidad, como podemos ver, esto no ha cambiado. Con mucho seguimiento clasifican a las personas como inferiores o superiores. Es decir, muchas veces calificamos por cultura, religión, economía, etc. En el año 1533, oigan muy bien, en el año 1533, con el Tratado de Tordesillas entre la monarquía de España y Portugal, en esta época se da la conquista, donde los superiores llegaban a las tierras de España, a las tierras nuevas, y se denominan como periferias. Esto conllevó a que las economías de las periferias exportaran sus materias primas a bajo costo por no tener un procesamiento industrial, que son enviadas a las metrópolis, o más conocidas como las capitales, obteniendo por dichas exportaciones retornaban aumentadas. Por ejemplo, Colombia, que en ese entonces vende la materia prima, que es el café, a un bajo costo, algo que generaba un proceso de rentabilidad por no estar procesado, y en el exterior lo transformaban y luego lo reenviaban ya procesado y lo compramos a un valor mucho más alto. Otra más importante, la cual podemos decir que en el siglo XIX se da la construcción de las razas inferiores y atrasadas, las cuales eran legítimos a dominar donde se encontraban mestizos, negros, indios, etc. Los centros imponían su cultura y religión a las periferias, que como llamaban blanqueara a la raza, es decir, las confiscaban y educaban para concluir hacia el progreso y la urbanidad. En el año 1919 se da el Tratado de Versalles, en el cual se finalizó la Primera Guerra Mundial. Las potencias se repartieron las colonias, es decir, los pueblos atrasados y salvajes, para gobernarlas a su manera, con el fin de conducirlas al desarrollo hasta que fueran capaces de gobernarse por ellos mismos. Este tratado fracasó, ya que no había pautas claras, y lo único que realizaron fue exportar los recursos naturales, las poblaciones originarias. Después de la Segunda Guerra Mundial, el poder de Europa llega a su fin, donde el gran desastre que deja la guerra se promueve a la reconstrucción de Europa y se trata de reactivar la economía mundial. En 1919 se posicionó el presidente Truman. A partir de su discurso comenzó la era del desarrollo y se dan dos puntos claves. Podemos decir el primero: se menciona por primera vez la diferencia o dicotomía entre desarrollo y subdesarrollo. Palabras muy importantes y palabras claves. Los países en vía de desarrollo tienen que esforzarse para lo mejor de sí mismo para alcanzar un desarrollo total, y no que los países desarrollados lleguen a imponer su mandato para alcanzar el desarrollo de otros países. En 1960, Walt Rhodes expuso en Estados Unidos la teoría de despegue, que se conoce como la fundamentación más influyente del desarrollo económico. Esa teoría explica que los países en vía de desarrollo necesitan de capital, tecnología y experiencia en este proceso. Pues si en esto no podría crear las condiciones para la innovación económica e institucional, las influencias políticas de Rostow se hicieron notar en el diseño de dos programas, los cuales se denominaban Plan Marshall,
que buscaba redimir a Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. O la otra la podemos conocer como la Alianza para el Proceso, donde prestaba ayuda para los países de América Latina y el Caribe ante las graves problemáticas sociales, que ofrecían ayuda económica, social y política. En conclusión, nos podemos dar cuenta cómo se exportan los recursos sin importar el bien de las personas. Es decir, en la actualidad son importantes el bien de sí mismo y satisfacer nuestras propias necesidades sin darnos cuenta del bienestar de los demás.